la Paola, dice que no la deja entrar, le mandaste el último. Hola, hola, hola. Estamos aquí en este nuevo espacio de día lunes en Mujeres sin Taco, un espacio sin tapujos, sin prejuicios. Me encuentro con dos mujeres, grandes lideresas. Tenemos por una parte a la Ale Quiroga y a la Bárbara Tapia, quien le dejo la palabra que va a presentar a nuestra invitada del día de hoy, quien es Paola Tapia, candidata a la constituyente por el distrito 7. Bárbara, te doy el pase, presenta a nuestra invitada. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están todas? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás, Soledad? ¿Cómo estás, Paola? Un gusto de verte. Hola, bien. Paulita, bueno, comentarles que hoy día tenemos una gran invitada, estuvimos leyendo sobre ella, fue exministra, también líder feminista, también abogada, profesora de Derecho Constitucional, una gran invitada. Hoy día vamos a hablar de temas sin tapujos, Paola, un tema más relajado, por eso se llama Mujeres sin Taco. Y bueno, y primero me gustaría preguntarte, Paola, porque estuvimos leyendo por ahí que fuiste ministra, pero sin pertenecer a ningún partido político, porque la gente siempre piensa que la gente ligada a estos cargos son políticas, y me gustaría saber un poquito esa anécdota. Cuéntanos un poquito, Paola, de eso. Bueno, saludarlas a Soledad, Alejandra, Bárbara y también a todas y todos los que se puedan conectar, porque este es un programa, me imagino, también en su primera edición, felicitarlas por la iniciativa, pero también sumar e invitar a mujeres y a hombres, porque si queremos equidad, tiene que correr para los dos lados, ¿verdad? Así que eso para tenerlo presente, desearles el mejor de los éxitos en este programa, y bueno, yo como corresponde me puse, no las voy a mostrar, digamos, si quieren las muestro, aunque tengo que elevar un poco el pie, pero me puse zapatillas para la ocasión. Muy bien. Marcar la informalidad, pero cercanía al fin. ¿Y por qué quería mostrar las zapatillas? Porque el día que yo juré como ministra de Estado en nuestro país, andaba con chalas, y a lo mejor algunos se recordarán de esa anécdota, porque fue tan rápido todo, fue tan, así como, vamos a ver a la presidenta Bachelet, a la moneda, yo así como, ya, y partí, y yo me había fracturado hace poco el pie. Entonces, por esa razón no estaba usando tacos. Y yo lo pensé, y como que me iba a devolver, porque en mi oficina siempre manejaba muchos zapatos con tacos, pero no me devolví. Y me fui con chalas, y fue tan rápido que juré con chalas. Entonces, yo creo que esa anécdota viene muy bien para partir del programa de hoy, porque sin tacos tuve que jurar como ministra, y para contestar tu pregunta, Bárbara, bueno, la verdad es que yo también pensaba lo mismo. Yo también pensaba que uno o tenía que estar militando muy, muy, muy cerca a un partido político, y la verdad es que yo respeto mucho a los partidos, creo que son la esencia y la base de la democracia, sin lugar a dudas, pero en mi caso personal, mi carrera fue más bien técnica, de servidora pública. Yo busqué mucho trabajar en el servicio público, recorrí todo el país, me fui a Temuco, a Copiapó, si alguien se acuerda por ahí, a Coquimbo, entrevistas miles. Y cuando llegaba a la recta final con buenas notas en la universidad, magíster en Derecho, diplomado, etcétera, me decían, no, pero es que usted no tiene experiencia en el sector público. Y yo, chuta, así, pero ¿cómo la voy a tener si no me dan la oportunidad? Y yo quería partir de abajo, pero no me la daban. Y al final se abrió un concurso en el Ministerio de Transporte, accedí a él en el año 2003, imagínense ustedes, y de ahí hice carrera, primero como la abogada de fiscalización, luego como jefa de la división legal, como fiscal de transporte, luego coordinadora de asuntos legislativos, trabajé en temas aéreos, en temas ferroviarios, y yo decía, bueno, si quiero algún día ser autoridad, tendré que militar. Entonces yo estaba en esas siempre dudas, digamos, porque me representan muchos partidos de centro-izquierda. Entonces yo decía, pero ¿por cuál uno podría elegir? Y entonces como que me cuestionaba que yo tuviera que buscar un partido para tener un cargo, y eso no me gustaba. Entonces me prometí a mí misma que no lo iba a hacer, que no
nunca iba a ser así, que si alguna vez militaba iba a ser cuando ya estuviera, digamos, en posesión de un cargo y no para obtenerlo, porque me parecía que no era lo apropiado. Entonces, así, en definitiva, llego a ocupar esta cartera, la presidenta me empodera ese día. Yo le digo, presidenta, tenemos que hacer el gesto, veamos los partidos, y ella me dice, pero tú eres independiente o no. Sí, presidenta. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Yo te estoy eligiendo, tú eres la ministra y tú después, obviamente, convoca a todos los que quieras convocar. Yo llamé a todos los presidentes de los partidos políticos de la coalición y obviamente después tuvimos muy buena relación. Pero así es la anécdota. Sin taco llegué a La Moneda y nada, feliz porque fue una experiencia demasiado orgullosa de poder haber llegado a tener esa oportunidad, honrada más bien de haber tenido esa oportunidad. Me gustaría que muchos más en Chile la pudieran tener, no solo para ser ministros, sino para hacer lo que ellos aspiran, y obviamente si es servir al país, creo que tiene un mérito adicional. Paola, Paola, ¿podrías mandarle un saludo a la gente que no te dio pega en algún momento entonces, que dijo que no tenía experiencia en el servicio público? Pero Gracias, fueron Paola. varios, sí. Fueron varios, como te digo, con muy buenas notas y todo, pero me decían, no, pues usted no tiene la experiencia. Y ahí, bueno, yo creo que eso también muestra el tesón que uno tiene que tener para no desanimarse, para que esas idas en bus a Temuco en la noche, con lluvia, ir ahí a la entrevista, después a Copiapó, árido, seco, desértico casi, nada, valió la pena esperar, valió la pena perseverar, y nada, yo feliz de haber tenido la oportunidad de ser servidora pública. Me siento pero así muy, muy agradecida de esa oportunidad. Fabuloso. Oye, la Ale, Paola, te quería conocer y quería hacerte un par de preguntas, así que le dejamos el espacio un rato a la Ale para que pueda explayarse con todas esas inquietudes que quería resolver el día de hoy aquí en Mujeres Sin Taco. Hola Paola, un gusto conocerte. Hola Alejandra. Bueno, sobre todo ahora que la parte que dice de la experiencia, te comprendo mucho. O sea, yo cuando partí, yo soy administradora pública, imagínate. Y también partí diciéndome, también cerrando las puertas, diciendo no tiene experiencia. ¿Y cómo? O sea, estudié para trabajar en la administración pública y no puedo entrar porque no tengo la experiencia. Cuesta harto. Y me gustó eso como el hecho de ir como en la parte de escalando y que se te diera que pudieras hacer tener esas oportunidades de mostrarte. Y lo otro, lo principal, es que, si no me equivoco, debe ser creo que la primera mujer en ese cargo como ministra, porque siempre ha sido de hombre. O sea, también es un cambio que es súper importante, que tal vez incluso ahora lo vemos con la actual ministra, que es la que ha estado, digamos, desde el inicio, pero algo que antes no se veía, cuando habían incluso ministerios, cuando en su momento fue triministerio, o sea, fue transporte, telecomunicaciones y energía, si no me equivoco en algún momento. Entonces, obras públicas, o sea, tuvo varios mix ese ministerio. Desde esa perspectiva, de ser también la primera mujer en ese cargo, en ese tipo de ministerio, ¿qué crees que hizo el cambio? ¿O qué crees que también para ti y para el resto también una visión distinta, que sea mujer y que esté en un cargo que siempre estuvo pensado como en hombres? Sí, Alejandra, la verdad es que hay dos puntos. Primero, destacar la labor que hacen los profesionales que son administradores y administradoras públicas. Yo, además de ser profesora en la carrera de Derecho, he sido por años, sobre todo en la Universidad de Talca, que es una universidad estatal, que es de regiones, que me implicó hacer unos viajes súper desgastantes por muchos años. Hoy día ya lo hago online, ya hace bastante tiempo, pero le hacía también a administradores públicos y administradoras públicas. Y creo que es una carrera súper valiosa. Y muchos me han comentado lo mismo que tú refuerzas con tus palabras, así que creo que ahí también hay que hacer un saludo especial a los funcionarios y funcionarias y servidores y servidoras públicas, dependiendo de la contratación que tengan, ¿verdad? Y yo hago un saludo especial a los del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque la verdad es que yo conocía a todos y cada uno, y ellos hoy día también son los que me animan a estar en esta candidatura y me tiran buenas vibras. Entonces se da una sinergia en la administración pública cuando es de buena forma, cuando uno hace trayectoria en el servicio público. Creo que eso ayuda y se retroalimenta. Y el haber sido la primera mujer, bueno, como te decía yo, fue consecuencia un poco, o bastante, digamos, de esa trayectoria técnica, y llegar a ser la primera mujer ministra, evidentemente fue un desafío tremendo, porque además de responderle a todos esos funcionarios y funcionarias públicas, tenía que responderle a las mujeres en particular de nuestro país. Y en ese sentido, trabajamos fuerte el tema de género e igualdad. Hicimos por primera vez en Chile una política que a lo mejor nadie se imagina por qué debe existir,
que era la política de igualdad de género entre mujeres y hombres en materia de transporte. Y esa política, hasta el día de hoy, ha sido la senda trazada para mejorar también la movilidad de las mujeres. Esa movilidad que a veces es tan terrible, que te segrega, que te deja abandonada, que no se preocupa de que tienes que ir con un coche, que a veces vas de madrugada. Yo cuando hacía esos viajes a Talca veía el terminal de buses a eso de las 6 de la mañana, mamás con sus 3 hijos ahí, en un pasillo frío, con frazadas cubriéndolo. O sea, es una vida dura la que tenemos las chilenas y los chilenos. Entonces, llevarle y darle respuesta desde la perspectiva de transporte fue un tremendo desafío. Y esa política, lo digo súper orgullosamente, ha sido modelo para otros países en Latinoamérica, e incluso fue reconocida también a nivel mundial, a propósito de que en una selección de mujeres expertas en transporte fui seleccionada, pero me siento seleccionada como representando al ministerio cuando ya no estaba yo, dentro de las 100 mujeres líderes en movilidad. Fue la única chilena. Entonces, la verdad es que eso demuestra que tanto esa política, las acciones, hicimos por primera vez una mesa de trabajo en la que sentamos en el ministerio a las académicas, sentamos a las empresarias, sentamos a las conductoras, y también incorporamos incluso hasta las estudiantes, generando programas de mentoría para que una alumna que estaba estudiando una carrera técnica de aviación supiera de qué se trataba, y nos fuimos juntas al aeropuerto y mostramos cómo también esa podía ser una fuente de trabajo. Entonces, esa forma de generar sinergia desde el conocimiento, pero también desde lo práctico y abriendo puertas para esas mujeres, niñas, fue también una hermosa aventura que hasta el día de hoy, digamos, reitero, sigue siendo un modelo a seguir por otros países y se ha transformado en una agenda pública que lamentablemente la otra vez pregunté qué estaba, lo hice por transparencia y la verdad es que no hay muchos avances en los últimos años, pero yo soy optimista por naturaleza, así que espero que algún día ya se pueda retomar ese trabajo que se hizo. Fabuloso. Paula, te quisiera hacer una pregunta vinculada con el transporte, pero no desde una perspectiva de género, sino que desde una perspectiva de las personas mayores. Y es que la Mesa Comunal de Personas Mayores, precisamente acá de nuestra comuna de Valparaíso, lideró una iniciativa que causó revuelo nacional, que es la rebaja del pasaje para las personas mayores. Se organizaron, juntaron muchas firmas y lograron llegar hasta la moneda. Yo quisiera preguntarte, Paola, ¿cuál fue el revuelo que esto generó durante tu mandato como ministra? Porque fue una política que se terminó aprobando con el presidente Piñera. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? Siendo algo que es una demanda que se venía dando hace mucho tiempo, que las personas mayores venían pidiendo rebaja en el pasaje. Entonces, ¿cómo lo viviste tú como ministra de Transporte? Si bien no estaban estas firmas de la Mesa Comunal de Personas Mayores de Valparaíso, sí venía sonando este tema. ¿Qué pasó, Paola? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto a que esto se aprobara en definitiva? Bueno, Soledad, varias cosas. A ver, primero señalar que hoy día además tenemos la tremenda oportunidad, a propósito del proceso constituyente, de hecho para mí es una de las banderas de lucha, llevar a que nuestra nueva constitución consagre a las adultas y adultos mayores, porque hoy día no existen, en la constitución no existe. Y todos sabemos que la proyección de vida de nuestros adultos mayores es cada día mayor, de nosotros mismos, digamos. Si se hablaba de 80 años, ahora estamos hablando de 85 en unos años más, entonces claramente tiene que estar en la constitución, al igual que tiene que estar el derecho a la infancia, las personas con discapacidad y todas aquellas personas que requieren una especial atención del Estado. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Cada vez que tú vas a establecer una política pública, una nueva política pública, evidentemente tienes que someterla a evaluación. Y en ese sentido, también cruzarla con la política presupuestaria, que es siempre la gran restricción. Y cruzarla literalmente, porque el ministerio, en el caso de Santiago, está en Amunátegui y al otro cuadro está Teatino, digamos. Entonces hay que cruzar la calle para llegar al Ministerio de Hacienda. Entonces, no les voy a contar la cantidad de veces con todos los gráficos, con todos los estudios hechos, fuimos al Ministerio de Hacienda a plantear esta necesidad. Ahora, sí puedo decirte lo que conseguimos, porque creo que eso es importante para la historia. Primero, señalar que por ahí por el año 2016 se estableció ya en el periodo anterior a que yo fuera ministra la incorporación de los adultos mayores en el subsidio de zonas aisladas, en zonas rurales, en zonas extremas. Hay zonas rurales en la quinta región,
hay zonas rurales en Punta Arenas, y así sucesivamente. Y desde el 2016 se implementó que los subsidios de esas zonas, que a veces parecen desconocidos para los que estamos en las ciudades, tuvieran un 50% de descuento de tarifa adulto mayor. ¿Qué hicimos en el periodo que yo fui ministra? Incorporamos a eso las personas con discapacidad. En esos mismos, yo creo que a lo mejor ustedes ni sabían, pero en esos subsidios rurales de zona aislada, de zona extrema, las personas con discapacidad pagan el 50% de su pasaje. Eso lo hicimos en el año 2017, marzo del 2018. ¿Qué más hicimos? Terminamos de elaborar y de presentar los estudios para la rebaja del adulto mayor. Fuimos, los presentamos a Hacienda, los dejamos ingresados nuevamente para que se retomara el tema. Y logramos tomar una ciudad piloto, la primera ciudad en Chile que pudiera tener tarifa rebajada, y fue Punta Arenas. Y fue la presidenta Bachelet la que anunció y aplicó la rebaja del 50% de los adultos mayores en Punta Arenas. Entonces, lo que te quiero contar a partir de esas distintas etapas es que se hizo lo que en toda política pública hay que hacer. Gradualmente, uno quisiera meter el acelerador. Yo soy súper, los que trabajaron conmigo saben que yo soy demasiado enérgica, impetuosa y con ganas de hacer las cosas, por eso dormí 4 horas diarias, si es que, pero se hizo el trabajo. Y evidentemente por esa razón es que este gobierno puede anunciarlo, y en buena hora que así sea, porque ya estaba el camino recorrido, porque ya estaban los estudios hechos, porque ya se había implementado el piloto de Punta Arenas, porque ya teníamos las zonas rurales con tarifa rebajada. Y lo mismo, me encantaría que así fuera, este gobierno aplique ahora para las elecciones, si es que son en mayo, cuando sean, que sea la gratuidad del transporte público. Y es el mismo ejemplo. En el 2016, por primera vez se dio en zonas rurales aisladas. En el mandato que me correspondía a mí encabezar, lo hicimos en el ferrocarril, en Metro Valparaíso, en Biotren y en el Metro Santiago. Pero ahora que venían los buses, y quedó estimado, quedó entregado, así que es hora también de que, no obstante haber sido rechazado en el proyecto de ley que modifica la fecha de las elecciones por ser iniciativa del presidente, el presidente entonces genere todas las herramientas administrativas para poder implementar la gratuidad en el transporte público en el día de elecciones. Es de la esencia de la democracia y del proceso constituyente y de todas las elecciones de esos días. Enhorabuena, Paola. Es bueno ir reconstituyendo la historia, porque uno se queda con los hitos comunicacionales, y es bueno saber que durante tu periodo se pudo avanzar en esta gradualidad en las zonas extremas, pero claro, también sabemos que la ciudadanía, cada vez que se ha alzado, se ha organizado, también tiene un impacto importante también en la política pública. Y qué bueno que hoy contamos con una tarifa rebajada de carácter universal para todas las personas mayores. Así es, Soledad. Comparto la apreciación. Paola, una pregunta. A raíz de lo que comentaste, que dormías 4 horas diario, yo creo que es difícil, yo creo que poder ser compatible, ser ministra, ser mamá, tener familia, ser política, y hoy día tener un nuevo desafío de querer escribir la Carta Magna. ¿Cuál fue tu motivación para poder querer estar en este hecho histórico? ¿Y cuál es la vida de una persona política o una persona que tiene tantas pocas horas para compartir en familia? Difícil pregunta. Yo siempre he pensado que no es solo calidad, que también es cantidad. Tengo hijos pequeños. Hoy día tienen 8 y 10 años. Cuando fui ministra eran más pequeñitos aún. Y yo me dije a mí misma, nadie les va a devolver a mis hijos ese periodo, su mamá no se las va a devolver. Entonces, la verdad es que hice lo que hacemos la mayoría de las mujeres chilenas, aperramos, y estamos en todas. ¿Y para qué vamos a decir que no es así si así lo hacemos? O sea, esta imagen del pulpo es la realidad absoluta. O sea, cuando yo digo que dormía 4 horas era precisamente para no quitarle esas pocas horas que uno tiene cuando regresa al trabajo, cansada, agotada. Yo no se las quité a mis hijos, la verdad es que las tuve. Y hice algo que en general no había hecho muchas veces en mi vida, que es trabajar en la casa. Como que siempre me había propuesto que no, que trabajaba solo en el ministerio en este caso. Llegué a trabajar 16 horas diarias contra reloj marcadas, 16, a veces incluso más. Entonces, lo que hice fue tratar de yo dormir menos, de yo estar menos, me postergué yo, digamos, en vez de postergar a mi familia. ¿Y qué me motiva? Bueno, ellos, me motivan mis hijos. Yo les he enseñado de chiquititos la importancia de la democracia, la Constitución, lo hemos hablado tantas veces. Mi hijo tenía 4 años cuando falleció Patricio Erwin, y le conté, le mostré las fotos del Mercurio, le mostré cómo estaban las personas agolpadas ahí para despedirlo. Yo misma fui en esa oportunidad a algunos de los actos que se hicieron. Ay, perdón, María. Y mi hijo en la noche le dice a mi mamá, le dice, recemos por don Patricio.
Mi mamá le dice, ¿quién es don Patricio? No hay Patricio en mi familia. No, como quién es don Patricio. Don Patricio Edwin, pues, abuela, el expresidente de Chile. Entonces, tú le vas sembrando eso a tus hijos. Me acuerdo otra anécdota más, cuando estábamos en Valparaíso, Año Nuevo, ahí en recreo, mirando los fuegos artificiales, mi hijo tenía 3 años. Y dice, después de todo esto, que estaba despierto, igual era como, mamá, ¿quién va a limpiar el cielo ahora? Entonces, su preocupación no era ver los fuegos, era quién iba a limpiar el cielo. Entonces, tú claramente dices, bueno, ellos son otra generación, vienen con otro chip, si no me la juego por ellos también, para que puedan tener todas las herramientas para ayudar a los demás, como siempre le digo yo, tú puedes ser lo que quieras ser, científico, lo que quieras, pero tiene que tener una cuota de servicio público, tu profesión, tu oficio, tu trabajo. Así que por ellos en primera línea. Segundo, evidentemente muy conversado en familia, es duro, es difícil, no puedo vender otra cosa que no sea la realidad, digamos, y nada, pues muchas conversaciones en familia, mucho apoyo de la familia, de mis padres, que son 7, que están en todas, que de chica me colgaba mi papá los letreros del centro de alumnos, me mandaba a hacer la campaña. Bueno, ahora tal como hacía eso, está poniendo las palomas en Viña y consiguiendo lugares, etc. Entonces ya tiene práctica ya, porque con el centro de alumnos ya lo había hecho. Así que nada, creo que vale la pena este esfuerzo, es histórico y obviamente uno quiere contribuir desde la experiencia, desde la toma de decisiones. Yo soy una mujer súper fuerte, me emociono, yo lloro seguido, digamos, cuando llego de recorrer Viña, Valparaíso, todas nuestras localidades, llego con una carga súper fuerte que compartí incluso con mis hijos. Pero además soy una mujer de carácter, soy fuerte para defender posiciones, para poder estar ahí también, contribuyendo con diálogo, con acuerdos, pero también con la certeza y la seguridad que necesitamos cambios. Y que si no corremos la línea, vamos a cometer un tremendo error. Y por eso esto es ponerme a disposición y ser una herramienta más en este proceso. Paola, ¿y tú cómo ves que va a ser esta nueva constitución creada de manera paritaria? ¿Qué contenidos mínimos debería tener? Y qué aquello, porque muchas veces se hablan tantas cosas, digamos, de tantos derechos, de tantas cosas, pero hay cosas que también se materializan en política pública o en proyectos de ley que no tienen que ver con la constitución. Entonces, ¿cuál debería ser el marco en este proceso para ti que incorpore en especial todo lo que te ha tocado ver en relación a lo que las mujeres principalmente nos toca? Y que tal vez, tal como lo quieres incorporar también el tema del adulto mayor, el de la infancia, pero en general, ¿qué es lo mínimo que debería tener? Y qué aquello también, porque es importante aclarar al resto, qué debería quedar como en materia de política pública o en proyectos de ley que pudieran modificarse, porque si no, si fuera por, digamos, por los cambios en el contexto, tendríamos que estar cambiando de manera muy sucesiva, digamos, la Constitución, y la idea es que sea un paraguas y que el resto se pueda, porque al final son las instituciones las que tenemos que hacer y materializar los derechos establecidos en la Constitución, y después los proyectos de ley y las políticas públicas. Sí, Alejandra. Ahora, se usa a veces, tu pregunta está muy bien, porque además me permite hacer una distinción respecto particularmente hoy día de varias personas que yo he escuchado como desconectar la Constitución de las políticas públicas. De hecho, hay autores, yo también hago clase de políticas públicas, no voy a entrar en detalle de autores porque no estamos haciendo una clase, pero hay autores que sostienen que la gran y primera política pública que forma parte del bloque de constitucionalidad es la Constitución. Entonces, la verdad es que uno puede partir desde la Constitución para elaborar luego esas políticas públicas. Por ejemplo, toda la estrategia nacional en Ecuador parte del supuesto de la Constitución. Entonces, al final del día, efectivamente yo estoy de acuerdo, uno tiene que escribir el marco, ¿cierto? Esto siempre se grafica como una gran carta de navegación, ¿verdad? En la que los tripulantes son el gobierno de turno, pero que van siguiendo la carta de navegación que está establecida. Esa carta de navegación, para hacerlo más simples, podemos estructurarla de muchas formas, pero lo voy a hacer desde el punto de vista de los valores y principios, que hoy día es el preámbulo de la Constitución, que está en los primeros 9 artículos. Está en segundo lugar en las garantías, y en tercer lugar, como bien tú mencionas, en las instituciones. Entonces tenemos que hacer que esos 3 componentes de la Constitución dialoguen y se conecten también de una mejor forma.
porque esto es lo que nos pasa típico en los ministerios, cuando transporte no conversa con vivienda, vivienda no conversa con obras públicas, y así construimos una población de viviendas sociales alejada, segregada, sin transporte y sin estar conectada a la accesibilidad de los servicios básicos como es el CEFAM, como son los colegios, etc. Entonces, para que haya esta interconexión, tenemos primero que fijarnos en los valores y principios. Y para eso la propuesta es clara. No obstante, no está escrito. No van a encontrar la palabra subsidiario en la Constitución. Ha sido la interpretación sistemática de los tribunales de justicia, particularmente en un sentido negativo, porque también tiene una acepción positiva, pero en el sentido negativo. Entonces, es necesario cambiar eso por el Estado social de derecho. Yo no me voy a referir a eso justamente más escrito, digamos. Escrito y con un rol que establezca que el Estado no es solo el regulador y el controlador, sino también el prestador, y un prestador eficiente y de calidad. Entonces, eso busca el Estado social de derecho, para términos muy simples y coloquiales, digamos. Pero en segundo lugar, además, en esos principios tenemos que establecer la importancia de los tratados internacionales, particularmente los tratados internacionales sobre derechos humanos. Porque, por ejemplo, en materia de género, está el Acuerdo de Beijing, que ya cumplió 25 años, ¿verdad? La plataforma de la acción de Beijing. 12 esferas, contempló 12 esferas de igualdad para mujeres y hombres. Entonces nosotros tenemos que entender que ese acuerdo de Beijing, que suscribieron todos los países de Naciones Unidas, que además contó con la participación activa de una serie de representantes de la sociedad civil, es un tratado que nosotros tenemos que incluir y entender que vale lo mismo que una constitución, porque eso tampoco es claro hoy día. Yo hice mi tesis de magíster, de pregrado en ese tema, y hasta el día de hoy, aún después de la reforma del año 2005, sigue la claridad absoluta de que los tratados internacionales tienen nivel constitucional. ¿Por qué es importante? No solo por el Acuerdo de Beijing, están los temas de cambio climático, derecho a la infancia, solo por poner algunos ejemplos de aquellos tratados que tienen que entenderse incorporados de nuevo inmediatamente en la Constitución después de que Chile los ratifica y están vigentes, ¿cierto? Claro, eso no vale solamente el artículo 5º, el inciso 2 sobre los derechos humanos, y que se entiende que efectivamente los derechos humanos están por sobre incluso la Constitución y las leyes. O sea, exactamente, hay que darle el rol jerárquico que tiene, porque siempre va a quedar al libre arbitrio de interpretación de los tribunales. Distinto es que yo diga derechamente tiene rango constitucional. Y eso podemos seguir interpretándolo, pero sobre esa base, clara, precisa, explícita, ¿sí? Bueno, luego están las garantías sociales, y ahí nosotros tenemos 3 grandes ejes en la propuesta, y digo nosotros porque esto lo hemos construido en conjunto. Uno, para no alargar, el tema de equidad de género es fundamental, y solo algunas de sus expresiones tienen que ver primero con establecer la no violencia en contra de la mujer en todos los espacios públicos y privados y en cualquiera de sus manifestaciones. Segundo lugar, trabajo de cuidado remunerado. Si yo voy a cuidar, sea un hombre o una mujer, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, eventualmente también tendré derecho a un pago, a una remuneración. Y en tercer lugar, muy importante, lograr la paridad, no solo en las elecciones, sino también en los cargos relativamente importantes en nuestro país, como por ejemplo en materia de Poder Judicial, la Corte Suprema. Me encantaría que tuviéramos por Constitución una Corte Suprema paritaria, o a lo menos en alguno de sus porcentajes para que esto sea gradual. Y también en los directorios de empresas privadas, que sabemos hoy día no superan del orden del 8%. Y en tercer lugar, las instituciones. Disculpa que te interrumpa, el segundo punto que tiene que ver con el cuidado, me llama la atención porque no sé cómo materializarlo, o quién es el que paga, porque también es el tema, o sea, la remuneración, pero quién es el que remunera, o sea, quién es el... Hoy día existe esa remuneración, lo que sucede es que es muy pocos casos los que clasifican para esa remuneración, y es del orden de los 80.000 pesos, ¿bien? Entonces, la idea es universalizar. Evidentemente siempre vamos a necesitar recursos, y por eso, entre otras cosas, tenemos que plantear de nuevo un sistema tributario un poco más amigable, digamos, con estas propuestas. ¿Para qué hablar del royalty minero? Porque todos sabemos que eso en la práctica se evade muchas veces, y más bien cumpliendo la ley, pero no generando los pagos que corresponden. Entre otras cosas, por ejemplo, nosotros exportamos el cobre en bruto, digamos, y ahí claramente no se paga impuesto ni por el oro ni la plata, que puede también ir dentro de ese componente. Y por ende hay muchas formas de medir con lupa y tener mayores recursos. Ahora, todo gradual, todo buscando la forma, y por ende esto supone clasificarlo dentro de aquellas personas primero de mayor vulnerabilidad, y también evidentemente
que exista esta protección a partir de un cuidado que requiera prácticamente el uso de una jornada laboral. Entonces, si hay una mujer que está dedicando toda su jornada laboral, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en otros países del mundo, tenga su remuneración por ese cuidado de terceros. Porque si esa persona no estuviera, quien se hace cargo finalmente, o debería hacerse cargo, es el propio Estado, porque va a tener ese deber establecido a propósito de las y los adultos mayores. Todo eso, evidentemente, se logra paliar si también logramos mejorar el sistema de pensiones, porque entonces ese adulto mayor sí va a tener desde su propia pensión recursos suficientes y no va a caer en la mayor vulnerabilidad que estamos conversando. Entonces, aquí de nuevo está esta interconexión. Y el segundo punto, muy rápido, tiene que ver con la calidad, particularmente en educación y en salud, en la que sabemos se propicia desde la Constitución del 80, más que nada la libertad económica y la posibilidad de elegir por un sistema u otro, lo cual sabemos que en la práctica no ocurre. Una persona no elige estar en FONASA o estar en ISAPRE, simplemente está para lo que puede pagar. Entonces ahí también buscando esos márgenes de calidad, y yo siempre lo cito, los informes de la OSD 2013, 2015, 2017, nos dicen que Chile se estancó, macroeconómicamente hablando, o veían venir este estancamiento, no porque no tuvieran acceso ya a la salud y a la educación, porque en cobertura habíamos avanzado según los reportes de la OSD. El gran problema que detecta la OSD es la calidad. Nos dice, si usted no mejora la calidad en educación y en salud, Chile no va a seguir creciendo y se va a estancar en forma muy importante desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas. Y en tercer lugar, aparte de esa calidad, está el tema de la descentralización, que sobre todo para nuestra región de Valparaíso es fundamental. Y eso tiene especial énfasis en la parte de las instituciones, que era la tercera que yo mencionaba. Eso como espectro general, entonces, que abordamos fundamentos, valores y principios, garantías, y lo cruzamos con la institucionalidad. Paola, ¿qué piensas tú de que la Constitución sea una carta magna más desarrollada? ¿Tú vas por una carta magna más breve, una carta magna similar en términos de extensión a la que tenemos hoy en día, o una que pueda ir más en detalle? Te lo pregunto porque a propósito de esta política pública de los cuidadores, me pareció que te gustaría asegurar una renta mínima o básica en la Constitución. Asegurar una renta, más que, o sea, que se remunere el trabajo de cuidado. La Constitución, como bien señalaba Alejandra, no es la herramienta para establecer un monto, un mínimo. Eso evidentemente lo tiene que hacer luego la ley de presupuesto y la ejecución de esa política pública, pero sí establecer evidentemente la garantía. Eso es esencial, y por eso lo preciso, si es que no se entendió bien, Soledad, ¿sí? Perfecto, perfecto. ¿Y vas por una constitución más breve, por una constitución con una extensión media o más detallada? A ver, si citamos, por ejemplo, lo que ocurre en la Constitución norteamericana, que algunos la citan como ejemplo para decir que es breve, que la cantidad de enmiendas que ha tenido es importante. De hecho, uno suele escuchar, a propósito, por ejemplo, lo que ocurrió con Donald Trump, la cita la enmienda X y qué sé yo. Solo quiero dar el ejemplo a propósito de Estados Unidos como capital de la democracia y de las libertades, digamos, en que precisamente al inicio de esta constitución tan resguardada y protegida, en la práctica los ciudadanos afroamericanos, negros, negras, no tenían derechos. Y ahí siempre recordamos, a propósito de los libros de las niñas, a Rosa Parks cuando se sube en la época del 50, 1950, a un bus en Cleveland, en Montgomery, y es obligada a bajarse, se va a la cárcel y a pagar una multa millonaria porque ocupa un asiento que estaba destinado a los blancos. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque yo creo que nosotros no nos podemos enamorar de un concepto, ni de una constitución breve, ni de una constitución larga. Yo creo que los que tenemos que enamorarnos es de reivindicar esos derechos, de reivindicar la igualdad. Si eso es lo que nos pidieron las personas a propósito, no solo del estallido social, lo piden hoy día a propósito de la realidad, personas que nunca han salido a marchar en su vida, y que cuando tú vas y le golpeas la puerta de su casa, y pocas veces te dicen, no quiero saber nada de los políticos, pero a mí me pasó en Cartagena el otro día que una señora me dijo, no quiero saber nada, y yo le dije, sí, cuénteme, qué sé yo, y terminó llorando, contándome que su hijo vivía en Estados Unidos, y ella sentía que en Chile no tenía oportunidades laborales, y que los gobiernos le habían arrebatado a su hijo, a quien no veía hace más de 10 años. Entonces, esas experiencias de vida
no tienen un tenor ni una restricción. Es como si, por ejemplo, los abogados que elaboramos un informe en recurso de protección nos dijeran si lo vamos a hacer de 10 o de 100 páginas. Yo creo que la Constitución tiene que ser contundente, tiene que ser sólida, tiene que aclarar las dudas y tiene que avanzar. Si eso queda en la extensión actual, bienvenido sea. Si es un poco más, no le tengo temor a las palabras, pero el ánimo reduccionista sí que me parece que hoy día no tiene cabida y no tiene mucho sentido cuando lo que las personas buscan es certezas y buscan claridad de lo que la Constitución les puede entregar. Así que no tengo tema con la extensión, al contrario, creo que tenemos que escribir una buena, nueva Constitución para nuestro país. ¿En 12 meses es posible, Paola? Pensando que se podría extender de 9 a 12 meses el plazo. Es difícil, evidentemente, pero yo creo que tenemos que hacerlo. O sea, y yo creo que Chile se merece que tengamos que focalizarnos, que podamos tener toda la información evidentemente a disposición. Por eso también es muy importante el reglamento, es muy importante que se den audiencias públicas. Esto es el gran hermano. Yo quiero un gran hermano para la nueva Constitución. No quiero acuerdos, todos podremos conversar en la cafetería o en cualquier lugar. Yo soy partidaria de que los acuerdos y las conversaciones sobre la nueva Constitución sean a puertas abiertas, sean con micrófono y con cámara. Y evidentemente creo que también hay que buscar esos consensos y se podrán lograr en estos 9, 12 meses. Sí. O sea, hicimos tantas cosas en el ministerio en menos tiempo, no voy a decir que fueron así de relevantes, evidentemente que no, pero está la experiencia, están las ganas y yo creo que todos los que en definitiva puedan o podamos llegar, tenemos que tener ese compromiso. Gracias, Paola. Ya estamos en la hora casi, ¿cierto? ¿Estamos en la hora? Faltan 2 minutitos. Ya, mira, Sí, antes quería tomar tu palabra, antes que se vaya Paola, porque dijiste que eras media llorona, entonces me quiero tomar de eso para preguntarte, ya que es la primera vez que haces campaña, y yo creo que uno se carga de emociones cuando recorre diferentes sectores, porque además la sensibilidad y conocer la realidad de la gente es muy fuerte. ¿Qué es lo que tú más has escuchado de la gente como necesidad que te ha pedido? Porque la gente a veces pide cosas como que uno fuera un dios y tuviera la varita mágica para solucionar las cosas, y uno a veces no puede, y realmente uno llega cargada emocionalmente a la casa. ¿Qué es lo que la gente más te ha pedido que puedas escribir en la Constitución? La verdad es que es difícil explicarle a las personas el rol que uno va a tener como constituyente. De hecho, te dicen ¿constitu qué? ¿Puedo votar por más de uno? Entonces, al final del día, tú realizas una labor primero informativa. Yo creo que es lo que corresponde, digamos. Y luego, cuando pasas a la segunda fase de una conversación que es fluida, es amena, uno no le dice, a ver, vamos a ir al punto número 1, y no. O sea, es una conversación que busca ser cercana, que busca abrazar sin abrazar, porque a mí me encantaría poder abrazar a muchas y muchos, y no he podido, obviamente. Pero lo que más se repite es porque no saben, reitero, de quién es constituyente, qué hace, cómo lo va a hacer, es el tema del trabajo. Yo creo que es lo más fuerte, digamos, el tema del trabajo. El tema de la discapacidad. Es impactante que tú vayas a 10, bueno, ahí ven los números, pues, vas a 10 casas y 3 personas están vinculadas a alguna persona con discapacidad y precisamente a las labores de cuidado. Un pequeño con síndrome de Down, una mujer de 35, de su hija que tiene 35 años y que nunca ha sido autónoma, que se cae dentro de la micro, que no ha podido desarrollar su emprendimiento porque ahora no puede salir con la pandemia y porque tuvo riesgos en el estallido social. Mucho tema de discapacidad, trabajo y pensiones. Yo diría que son los más importantes. Y sobre todo en el litoral central, el tema de la educación. Golpea muy fuerte la falta de establecimientos de educación superior, en los cuales se ha avanzado con los 2 centros de formación técnica que fueron aprobados en el gobierno de la presidenta Bachelet, que ya están en funcionamiento, pero hay un déficit, y hay un déficit de oportunidades. Es como que, lo voy a graficar así, tú estás en San Antonio, ves llegar este mega barco, después van a venir los Fox Panama, y vamos a tener el puerto de gran escala, y tú ves pasar ese camión hacia Santiago. Y de ese camión no vuelve nada. No vuelve nada. Ese container vuelve vacío. Lo grafico en esa imagen, porque eso es lo que sienten Valparaíso, San Antonio, Quintero. Esto se va.
no hay ningún retorno. No hay ningún retorno al ruido, no hay ningún retorno a la suciedad, no hay ningún retorno al medio ambiente, no hay ningún retorno a la educación, no hay ningún retorno a la cultura, no hay ningún retorno al turismo, y podría seguir. Eso es algo que se aprecia a simple vista, y que cuando uno ya lo vive, y cuando ves al pescador, que ahí está esforzado, y viene la pesca informal y se lleva los peces, pesa la cuota, pesa toda la ley, tú dices, aquí, de nuevo, vulgarmente o coloquialmente, está mal pelado el chancho. Entonces, ahí es donde la descentralización, donde el mecanismo de redistribución debe ser otro, y esto tiene que ver porque, de nuevo, o sea, si no, no aprendimos nada, o sea, no hubo cambios que Chile esperaba tener. Razonablemente, gradualmente, con seriedad, sin irresponsabilidad, pero cambio al fin. Más que llorona, Bárbara, dejémoslo en que me emociono, que soy emocionada, porque como, dejemos el llanto para las películas con los niños, porque ahí sí que también. Oye, Paola, tus 30 segundos para que puedas resumir quién es Paola y por qué tienen que poner esa pluma que va a escribir la Constitución en tus manos. Me dieron más segundos que en la franja electoral, se agradece. Bueno, nada, primero que lo he pasado súper bien, súper entretenida la conversación. Para la próxima vez vamos a hacer un after del programa, digamos, para estar relajadas todas, como lo hemos estado también en el programa. Así que muchas gracias. Y bueno, a todas y todos, decirles que soy Paola Tapia Salas, que tengo 45 años, que soy mamá, que soy profesora de Derecho Constitucional, que fui funcionaria pública por más de 15 años, y que lo que pongo a disposición de ustedes es mis ganas de querer trabajar, mis ganas de comprometerme, mis ganas de decirles que sí podemos hacerlo con seriedad, con responsabilidad, con experiencia, que es la que pongo al servicio de esta nueva Constitución. Soy como ustedes me ven, soy simple, me gusta andar en el transporte público, me gusta jugar con mis niños en la plaza, me gusta enseñarles de lo que es la vida pública y la vida política, porque creo que tenemos que tener cada día jóvenes, adolescentes más informados en todo el acontecer cívico para volver a adquirirle el valor que tiene la democracia, que también hemos perdido. Comprometida full y con muchas ganas de seguir trabajando y estar aquí disponible para ustedes cuando nos podamos volver a ver. Fabuloso. Ale, bueno, cierra gracias. este espacio, este Muchas primer programa. por conocerte. Espero verte en el Palacio Pereira y poder cruzarme contigo cuando pueda volver, porque ahí es mi lugar de trabajo físico, así que espero verte ahí, cruzar, y ojalá para poder hablar, digamos, qué es lo que están discutiendo, y ahí el resto también vamos a estar, funcionarios públicos, que también vamos a estar muy atentos, esperando y viendo qué es lo que pasa. Ojalá que te vaya muy bien. Agradezco este espacio, agradezco a estas panelistas también, y ojalá, bueno, nos volvamos a ver, y bueno, tenemos un poco más de tiempo también, tal vez podamos nuevamente conversar en otro momento. Así que muy buenas tardes a todos y todas. Quedamos conectadas entonces. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias.